Muy buenas noches a todos, sean cordialmente bienvenidos a un encuentro más para el avance del curso de Brasiles Verticales. Como un anuncio importante les comento que ya los videos están en la plataforma, pueden revisarlo y me gustaría saber si ustedes revisaron los archivos que adjunté para los sistemas prefabricados. Quedo atenta, gracias. Buenas noches. Sí, les preguntaba si habían tenido oportunidad de ver en la plataforma los videos, algún comentario, alguna duda, y para que concluyamos ya esta parte de sistemas constructivos, solamente quiero evocar el aspecto que cada sistema tiene. Por lo general, siempre vamos a cuantificar nosotros las superficies, pero la parte más interesante de los sistemas prefabricados, dado que ellos pueden cambiar en materiales, es validar que el proceso para cada sistema se cumple a cabalidad. Y entonces, la primera recomendación que yo les voy a dar es siempre que conozcan de un nuevo sistema constructivo, especialmente los prefabricados, porque ellos se viven innovando constantemente, pidan las fichas técnicas, pidan los manuales técnicos, pidan los manuales de seguridad para el proceso de los mismos. Aquí en lo personal quiero compartir con ustedes que lo que todos conocemos como el MDUE antiguamente se llamaba panel J. Luego se vinieron modificando y poco a poco ya han venido dándose estas innovaciones. Entonces, Disculpe, profesora, en la plataforma están los archivos PDF, pero yo no veo qué videos están relacionados con ellos que usted menciona. no, en el caso de los PDF del sistema prefabricado no, porque hasta ahora lo vamos a hablar. Me refiero a los videos anteriores que hemos tenido de estos encuentros durante la semana. Permítanme un segundo que voy a mostrarles la plataforma. Eso sí lo he visto, yo por lo menos yo sí. Perdón, hablen un poquito más alto que los escucho. Lo que pasa es que aquí van a escuchar un llanto, pero yo sí he visto los videos, profesora, los del Teams, todo eso sí lo he visto. Sí, sí. Esto colocó, entonces vamos a ver supervisión de obras civiles verticales. Entonces todos están aquí, por ejemplo, adelanto grabación y van los consecutivos. Luego tienen acá adelanto grabación. Y así poco a poco el ingeniero Ariel ha venido haciendo
la inserción. Bueno, la de los lunes no la he escuchado, no la había visto en su momento. Pero la otra sí. Sí, bueno, entonces continuemos. La reflexión que, repito, es importante hagamos es, cada sistema constructivo siempre va a tener la importancia de que se deba cumplir su proceso para validar en cuanto a calidad o aceptar ya los resultados o el trabajo ejecutado. Entonces siempre hay que auxiliarse, repito, de manuales técnicos donde te va a dar la orientación de a qué separaciones se colocan las estructuras principales, las estructuras secundarias, si tienen similitudes unos con otros. Entonces ahorita quiero mostrarles, para dar un ejemplo, aquí tenemos uno con el manual técnico de un proveedor de un sistema constructivo prefabricado, y chequen bien que por lo general siempre esta separación de los parales oscila desde 40 a 60 centímetros. Por conveniencia, mientras más unidos están, más refuerzo hay. Por un tema de economía, lo máximo que pueden separarse son 60 centímetros. Eso mismo se aplica a otros sistemas de Duroc, Benglax, Playrock, por ejemplo. La estructura, lo que varía es el material. En este caso, Lightwall es un material que te garantiza el aislamiento térmico y acústico. Como pueden ver, es unicel, lo que está, de lo cual está compuesto, esto que vemos acá, ¿verdad? Que es lo que garantiza, repito, el aislamiento térmico y acústico. Luego aquí tenemos algunos procedimientos para identificar el strut o el paral, los anchos que estos tienen, como les había expresado, la separación hasta, bueno, en este caso cada pieza es de 60 centímetros, ¿verdad? Al igual que otros, hay sus procesos para trasladarlo. No se recomienda al estilo horizontal porque obviamente aquí habría una deflexión y se dañaría la pieza. Por eso se recomienda llevarlo en esta posición de canto, le podríamos llamar. La manera en que se almacenan debe ser también protegida de polvo, de humedad, como pueden ver, completamente cubierto, y estivados para que no tengan contacto con el suelo. Igual las diferentes presentaciones que tienen, cómo se van a unir a otros elementos, los rieles, evidentemente cuáles son las esquinas, cuando se necesita colocar vanos de puerta, boquetes para ventana, también cuando vamos a hacer inserción o empotramiento de tomacorrientes, interruptores, entre otros, siempre, al igual que en otros sistemas livianos, porque son así las particiones livianas, ellos también necesitan de un refuerzo que puede ser del mismo material, como pueden observar aquí, o madera, según se les permita, ¿verdad? También para instalaciones hidrosanitarias. Este es uno de los tantos. Este manual ya lo tienen en la plataforma. El otro es el que todos conocen como MDU, que antiguamente era llamado panel J. Cada uno tiene las mismas relevancias de cuidado de los materiales, respetar los procesos constructivos, las diferentes presentaciones y formas que se pueden tener unos con otros, ¿verdad? En este caso es también unicel, pero contrario al Lightwall, el Lightwall tiene un revestimiento, una lámina de tabla roca. En este caso, el revestimiento se hace con mortero sprayado. Aquí pueden observar diferentes edificaciones. En Nicaragua hay varias que son icónicas. Lean el manual, simplemente vean las separaciones 40 centímetros, las uniones, cómo se hacen. Colocan unas como mallas en forma de L, en este caso, para darle continuidad. Aquí la manera en que se está sprayando, aquí en las esquinas, ya ven que hay un corte de la misma malla, del mismo tejido, pero en diagonal se coloca para reforzar. Eso, cuánto tiempo se debe curar, cuánta cantidad de humedad, cuántos días debe estar en proceso.
y así vamos viendo uno a uno qué tipo de arena se recomienda utilizar, materiales complementarios, ¿verdad? Y metodología. La dosificación para hacer el mortero o mezclar el mortero, herramientas a utilizar, entre otros aspectos. Este está bastante completo, yo se lo estoy compartiendo. Como les había comentado antes, cuando se va a integrar un nuevo material al país, tiene que pasar por las pruebas del ente regulador, que es el Ministerio de Transporte e Infraestructura, quien va a validar, por ejemplo, que su uso cumpla con nuestros requerimientos, dadas las características de nuestra zona. En este caso, él dice de que en el mapa de microzonificación sísmica de Nicaragua, él cumple porque tiene un coeficiente de 0.50 y también puede soportar cargas de viento. Y así lo pueden ir escudriñando. Ahora, ¿qué es otro aspecto relevante ante cualquier sistema constructivo que quiero sacar a ventilación? Por ejemplo, este es un entrepiso de Playrock, que es otro material. Como pueden ver, la estructura son rieles Strutt, pero vamos a verificar ahorita en este video lo que va la propuesta constructiva que esto tiene. En este momento, ustedes ven a la derecha una imagen que quiero destacar la importancia de los sistemas, cualquier edificio, cualquier construcción o intervención que se vaya a hacer. Es muy importante definir una vida útil. Y cuando nosotros supervisamos, por lo general siempre nos ven de corto plazo, solamente para entregar la obra, y esta pasa ya a funcionamiento o a la puesta en marcha. Entonces, hay que pensar siempre en el mantenimiento. Esto es el resultado de un entrepiso con esta misma metodología, pero no se le dio mantenimiento porque de repente era una empresa donde se fabricaban tarjetas electrónicas, y en algún momento cerró la empresa y quedó varios años aislado el edificio. Cuando llegaron los nuevos propietarios, percibieron ciertas grietas. Quiero que visualicemos aquí lo siguiente. Como ven, esta es la lámina y este es un revestimiento que se le hizo. En vez de ladrillo se puso una capa de concreto, perdón, una capa de mortero de 15 centímetros, perdón, 15 milímetros. Entonces, esta lámina que estamos viendo aquí tiene casualmente 20 milímetros, según las especificaciones. Cuando, según esta especificación, y esto, ojo con el diseño y el cumplimiento de los procesos, para cualquier construcción donde va a haber carga pesada, la lámina que ven acá debe estar con un espesor de 22 milímetros mínimo hasta 25 milímetros, es decir, casi una pulgada, ¿verdad? 25 milímetros sí es una pulgada, pero la otra lo mínimo que se puede permitir. ¿Qué es lo que sucedió? Por un tema de economía, primero obviaron la separación de los largueros y los travesaños, y posteriormente, en vez de colocar la lámina de mínimo espesor de 22 milímetros, se colocó de 20 milímetros. 25 años después, casualmente, yo llego a ese proyecto porque se está restaurando, se está remodelando, se suponía que es un sistema bastante confiable, pero empezamos a observar la presencia de fisuras, tal cual como cuando vimos el video del puente Le Fayou. Entonces, igual, las grietas no deben pasar desapercibidas. ¿Qué sucedió? Una persona de unas 250 libras iba caminando y de repente, la sorpresa,
que se fractura totalmente el piso y la persona definitivamente no fue accidente, pero fue un incidente muy significativo. Pasó de viaje, como decimos popularmente, debido a que aquí no estaban los refuerzos que debían estar. Casualmente ustedes ven, son perímetros. En este perímetro no hay refuerzo. Y había esta pared, casualmente, por debajo, que es la que detiene que la persona pase al primer piso. Este es un segundo piso, este es un entrepiso. Entonces, la moraleja es cumplamos sinceramente con lo que nos digan los manuales del fabricante. No seamos ojos o ciegos a estas situaciones, porque lamentablemente aquí no es tanto el problema por la pieza que se fractura, porque esa se repone, pero un ser humano ante un accidente, una vida no se repone. Entonces, la solución hay que hacerlo tal cual. Aquí les presento un manual donde claramente vamos a expresar están las reglas del juego y de ahí no nos podemos salir. Aquí te da las diferentes estructuras que pueden soportar los estilos del borde machimbrado, la dimensión de la lámina, la manera en que se debe trasladar, los tipos de tornillos o fijaciones que se pueden utilizar, los otros accesorios, la manera en que se debe colocar. Esto es cuadrapeado, como pueden ver, y los diferentes estilos de lámina. Lo importante es cumplir y cumplir. Aquí está, miren, 22 milímetros, 25 milímetros de espesor es el que se tiene que colocar cuando se tiene carga pesada, pero por economía se seleccionó el más delgado y eso no puede ser así. Maneras de revestimiento: tenemos piso de tabloncillo, puede soportarlo, pero siempre y cuando se coloque adecuadamente, ¿verdad? Aquí vemos que tenés el adhesivo, aquí tenemos la cerámica, e incluso aquí se puede poner como una especie de textil, una geotela. El manual también está en la plataforma para que lo descarguen. Aquí hay diferentes esfuerzos en los cuales y los tipos de separaciones permisibles para la estructura, especialmente cuando se está considerando una carga muerta no facturada, tipos de viga. Si ustedes analizan estos sistemas, siempre van a estar a cada 40 centímetros, a cada 50 centímetros. Y si hay mejor reforzamiento, incluso hasta cada 30 centímetros estas separaciones. Para este caso ellos te permiten entre 40 y 61 centímetros. Que si ustedes calculan 4 de estas cubren una lámina. La lámina dice que tiene un ancho, al igual que otras láminas de otros sistemas, de 1,20 m por 2,40. Las uniones, detalles, todo eso ustedes les recomiendo siempre lo vayan leyendo. Para cualquier sistema prefabricado pueden cambiar con el transcurso de los años. Lo importante es que ustedes sepan que son las mismas metodologías. ¿Qué es lo que analizamos nosotros? Áreas, superficie, por lo general metros cuadrados, ¿verdad? La calidad del trabajo, el cumplimiento del proceso y que los materiales que se estén usando sean los óptimos de acuerdo a lo que nos indica el fabricante. Entonces, al igual que en los otros sistemas, igual van a hacer ustedes una presentación, una tarea, perdón, sobre lo que es el proceso de estos sistemas. Se van a basar en la lectura que les compartí en la plataforma. Entonces, ahora vamos a hablar de la sesión 6, que es la supervisión de las instalaciones y los acabados. Vamos a generalizar. Hablaremos de sistemas hidrosanitarios, es decir, aguas negras, agua potable, que la misma debe ser para un sistema contra incendio, gas, que tiene relación casualmente por aquello del uso de tuberías y los recorridos, y ojo, evitar el conflicto de las especialidades por casualmente eso, el recorrido de las tuberías.
Luego, electricidad, porque también tiene canalizaciones, redes, que también lleva canalizaciones, techos, dependiendo de los sistemas, si son aéreos o son a nivel de suelo, aire acondicionado, acabados en ventanas, puertas, piso y jardinería. Todo eso como un complemento. Jardinería incluso tiene que ser considerado dentro de los sistemas de riego. En algunos casos se utiliza el sistema de drenaje pluvial para acumular agua y regar los jardines. Y en otros casos, pues evidentemente también se establece otro sistema que es especial para regar, que no está considerado dentro de las aguas pluviales, aunque el más económico, ¿verdad?, se recomienda siempre ser el de aguas pluviales. Entonces hablemos un poco de las hidrosanitarias. Las hidrosanitarias están compuestas por tres: agua potable, es decir, tienen una entrada, por lo general está el ente regulador que abastece al interior del edificio, o también puede ser que en esa edificación se tenga un pozo, un reservorio de almacenamiento, y posiblemente uno por gravedad se abastezca el edificio y otro se utilice un sistema de bombeo, un hidroneumático también. También tenemos el de aguas pluviales, que como todos sabemos se tiene que gestionar para su debida distribución organizada en el edificio o llegar hasta otros niveles, como repito, en algunos de suelo, otro para cultivo de agua que llaman, o a una conexión alcantarillado, ¿verdad? Y tenemos el sistema sanitario, que también conocemos como aguas negras, que incluye las aguas grises. Antiguamente se mezclaban aguas pluviales con aguas negras, pero estaba contraproducente con la gestión ambiental porque no lográbamos recuperar la pureza del agua, evidentemente mezclándolas con bacterias, Escherichia coli, coliformes fecales, entre otros. Hoy en día, la misma normativa Genetón de Nicaragua y ENACAL, en sus articulados o sus manuales de instalación, nos recomienda que ambos sistemas se ejecuten de manera separada. Muchos todavía se confunden porque es idéntico todo lo que es la distribución, pero con claridad hay que definir qué es agua pluvial y qué es aguas negras. En estos casos se recuerda mucho y es muy conveniente, como nosotros somos un país que poco a poco va haciendo sus análisis y estudios para poder ofrecer un mejor servicio a la nación. En algún momento nuestras fuentes básicas han sido las normas internacionales. Entonces, ¿qué sucede? Es posible que en algún proyecto no tengamos en nuestra legislación, en nuestras normativas internas o nacionales, amplitud o más detalle de cómo gestionar estos sistemas. Por eso se les recuerda que podemos recurrir a las normas internacionales. Cuando no tenemos una especificación, se recurre a la norma nacional. Si no existe esa especificación para aclarar alguna duda en la norma nacional, se recurre a las normas internacionales. Entonces nosotros vamos a hablar siempre, en primera instancia, ENACAL, Dirección General de Bomberos, y nos auxiliamos, por ejemplo, de la NFPA, del Código de Tubería, el Código Nacional de Estandarización de Tubería, las normas ASTM, la Asociación de Trabajadores, la Asociación Americana de Trabajadores del Agua, las normas Genetón, que son de acá de Nicaragua, y también tenemos otros sistemas de emergencia para incendios, que son normativas que nos sirven como referencia para poder ejecutar nuestra supervisión. Estas normas son aplicadas a agua potable, agua negra o gris, y también se utilizan, como el agua potable es necesaria, para los sistemas contra incendios. Entonces, adicional a estas normativas, siempre recordemos que nuestro primer apoyo para poder ejecutar todo son los planos y las especificaciones técnicas. En el caso de los planos, ¿qué es lo que esperamos obtener para gestionar nuestra supervisión? Primero, la planta de ubicación de las instalaciones sanitarias, la planta del sistema de desagüe de aguas residuales y aguas pluviales,
por qué a veces están en el mismo plano, para validar que no existe conflicto de especialidades. El diagrama isométrico de sistemas de desagüe de aguas residuales. La planta de desagüe pluvial de techos, sótanos y parqueos. Recuerden que tenemos un tipo de drenaje pluvial que es infiltrándolo al subsuelo y otro es superficial. A través de las calles se va dando una escorrentilla hasta llegar a cunetas y poco a poco llegar hasta los alcantarillados especificados en las ciudades. Plantas de sistema de alimentación y distribución de agua potable. Diagrama isométrico del sistema de agua potable. En el agua potable recordemos que se gestiona agua fría y agua caliente, sobre todo para lo que es lavado de cocina o en duchas de baño. El agua tiene que ser potable. Luego, planos de taller, porque si bien es cierto, hay especificaciones o aspectos que hay que detallar para su mejor implementación o construcción. Al finalizar la etapa del proyecto, el contratista está en el deber de presentarnos a nosotros los planos ASBIL y nosotros llevar los planos línea roja si se dan las modificaciones en el transcurso de la obra. Como complemento de estos planos también vamos a requerir planos de planta y elevación de tanque de almacenamiento, de aparatos sanitarios y sistemas de tratamiento para aguas residuales, en este caso agua gris. Por ejemplo, si tenemos el drenaje de un restaurante, pues evidentemente sabemos que todo se lava en las cocinas. Los restaurantes, me pueden aclarar acá los arquitectos, si estoy o no equivocada, por lo general producen una significativa cantidad de grasa. Entonces, adicional a la salida a través del lavado, ¿verdad? Del pantry de los restaurantes, debe estar una caja de registro para casualmente atrapar esas grasas, la famosa trampa de grasas que le llaman, que se instala para los restaurantes y para los hospitales. Luego tenemos plantas, secciones, elevaciones e isométrico de los sistemas, localización y acotamiento de las esperas de abastos, drenaje y montaje de equipos y muebles sanitarios. Lo primero que debemos identificar en un plano son tres aspectos. Número uno, ¿cuáles son los aparatos sanitarios? Tenemos acá, tal vez me comenta Denis Bassi, qué es lo que estoy señalando para cuantificar. Es lo primero que tenemos que cuantificar nosotros. Bueno. Tiene silenciado el micrófono, Denis. Giancarlo. Disculpe, profesora, casi no la escuché cuando hizo la pregunta. Que me colabore, yo voy señalando con el cursor y usted me ayuda a cuantificar los aparatos sanitarios que se identifican en este esquema. Correcto. Primero, Un inodoro, un lavamanos, una ducha. ok, muy bien. Entonces, ¿qué sucede en el caso de los inodoros? No todos los proyectos están estandarizados. Por ejemplo, y así pues, no es lo mismo estos aparatos sanitarios en un área de gerencia que en un área común. En el área común, donde están, por ejemplo, 3.000 trabajadores yendo constantemente al servicio sanitario, se necesita de un aparato sanitario heavy, más robusto, más fuerte, diferente que el de una gerencia que puede ser más sofisticado, estéticamente más admirable, podríamos decir. Las marcas y modelos cambian, eso es lo que queremos decir. Ahora, por otro lado, el cuerpo de seguridad o las personas o funcionarios de la seguridad también tienen otro tipo de aparato sanitario. Entonces, se tienen que no solo contar un inodoro, dos inodoros, 3 o 5, 10 o 20, sino que a dónde se van a ubicar y el tipo de modelo que se va a utilizar o se va a instalar, mejor dicho. Lo mismo sucede que puede ser más confortable
los baños. Las duchas, ¿por qué? Porque varían las dimensiones. Y para cada aparato sanitario, recuerden que la normativa nacional nos dice que tenemos que ser inclusivos. Entonces, en algunos planos deben venir para los handicaps y eso varía. La separación entre la salida de un inodoro y la pared varía en función del tipo de aparato y eso sinceramente tiene que ser a precisión. Entonces, además de contar, estar claro de qué tipo de aparatos son los que van a instalarse en toda nuestro proyecto. Igual puede ser también un pantry, puede ser un tipo industrial con acero inoxidable, el tipo de lavamanos, porque existe. Entonces, hasta el material hay que identificarlo, ¿verdad? Luego, el tubo principal recolector. ¿Por qué el tubo principal recolector? Porque de ahí vamos a sacar nosotros la medida real de la línea. Es por eso que nosotros recibimos y se paga en metros lineales. Es por eso que nosotros recibimos un isométrico, porque esto no viene realmente lineal. Si usted y yo lo analizamos, si este es el inodoro, ¿verdad? El tubo colector tiene posiblemente una profundidad, salió desalineada esa altura, una profundidad y una longitud, y luego esa longitud lleva una pendiente. Entonces, sinceramente va como una hipotenusa y es lo que se tiene que cuantificar. Y en las uniones, ¿qué tipo de conexiones van a instalarse o accesorios para los ramales? Eso viene en los planos. Hay sus códigos, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede ver una T, casualmente la ejemplifican así, y lo detalla. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántas T o cuántas Y se van a instalar? En este caso, tengo aquí una conexión, aquí podría ser un codo de 90 o de 45 o una Y, depende de si tengo o no una conexión a otro sistema. Aquí igual, aquí podría ser, digamos, una Y, porque viene el tubo colector y se une al lavamanos. Entonces, esos son los tres primeros elementos que debemos identificar en cualquier plano hidrosanitario. A continuación, recordemos que la parte nuestra, como bien dice, obras civiles verticales. Algo que hay que tomar siempre en cuenta y recordar son los movimientos de tierra para estos tipos de sistemas. Entonces tenemos excavación, zanjeo y relleno. Recordemos que siempre lo que es hidrosanitaria, agua potable, debe estar separado de aguas negras y a profundidad, no solo horizontal, sino que a profundidad, pero básicamente todo sistema lleva una cama o un colchón que sí puede hablarse de un estándar de 2 pulgadas, salvo el diseñador nos indique otra cantidad. Entonces, cuando tenemos el diámetro, una tubería, el ancho permisible, porque siempre se trabaja en espacios bastante reducidos, es el diámetro de la campana más 40 centímetros. Es decir, aquí estaríamos distribuyendo de este diámetro 20 centímetros a ambos lados. Eso es lo que se nos permite en una excavación. Recordemos que lo que sale de la excavación siempre tiene que estar separado al menos 1 metro por también no reprocesar. Ahora, los tipos de tuberías tienen dos partes, la espiga y la campana. Es bueno recordar cómo es la unión. En algunos casos se colocan rollos de teflón y otro puede ser con un pegamento específico para el tipo de material. Entonces, esta es la conexión que se debe lograr. Ojo, ahí sí les recuerdo, por favor, siempre soliciten que se haga un ensayo y siempre recuérdenle que estas uniones tienen que garantizarlas, ya sea con teflón o con pegamento, y el tiempo que se requiera de espera hay que respetarlo. Ya han sucedido proyectos que incluso se hizo la unión
y posteriormente se les olvidó pegarlo, solamente se conectaron los tubos y a futuro ya se tenía el piso instalado y de repente comienza uno a ver una humedad presente en la pieza, en la cerámica. ¿Y qué es? Tal vez no es que esté fracturado la tubería, sino que simple y sencillamente no se hicieron las conexiones, el pegamento o el adhesivo que tenía que utilizarlo. Siempre recordemos que por eso es importante la cama de arena, porque hay que garantizar 1/3, esto se hace de manera manual, del diámetro de la campana para que ella logre garantizar la pendiente de diseño, que por lo general oscila del 1 al 2%, salvo la ingeniería de diseño nos dé otro criterio. Eso influye en la velocidad del caudal que nosotros necesitamos exista para que el fluido, ya sea en agua potable, en aguas negras, en aguas grises, logre llegar adecuadamente a sus correspondientes tragantes, cajas de registro o destino final. Bien, como les decía antes, esto es rechazado. Aguas negras y agua potable no pueden estar unidas. O decir, drenaje sanitario o agua potable, esto se rechaza. Lo ideal, voy a exagerar, si no hay mucho espacio, y eso lo repito, si no hay mucho espacio, entonces se procede a hacer un zanjeado así compartido, pero aguas de drenaje sanitario tienen que quedar mucho más bajos que el agua potable y deben estar separados mínimo 30 centímetros o 12 pulgadas. Igual, esto debe ser lo mínimo minimorum para este tipo de tubería, siempre y cuando sobre la tubería se garantice el diámetro más 4 pulgadas, porque podríamos hablar una mayor tubería. ¿Por qué? Porque también, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos el relleno casi al ras y venimos y colocamos acá una cerámica ante un futuro, cuando se necesita hacer una modificación, se viene a romper el piso e inmediatamente se fractura el tubo y luego tenemos una fuente castalia, como decimos en Nicaragua. ¿Por qué? Porque no habíamos previsto el requerimiento de un futuro mantenimiento, reemplazo o cambio de piso. Entonces, esto es aceptado siempre y cuando cumpla con los mínimos establecidos de acuerdo a las normas y prácticas. Esto solo es repetir que siempre falta aquí una cama de arena, una cama de arena, una cama de arena de 2 pulgadas para que logre amortiguar y se garantice siempre la pendiente de diseño establecida. Ahora, dentro de las aguas potables tenemos 3 tipos de tubería. La que más comúnmente utilizamos es la PVC, que significa pluricloruro de vinilo. Esta tiene la capacidad, el material de la tubería tiene la capacidad de ser impermeable, no es atacado por los compuestos químicos del suelo y es cédula 40, 80 y 120. Por lo general, esta es bastante de uso sanitario, ¿verdad? Para aguas negras. Esta es para agua fría. Otra es para agua caliente, usamos la famosa CPVC, que significa cloruro de polivinilo clorado. Es el material libre de radicales y soporta altas temperaturas, por eso es la que necesitamos para agua caliente. Y esta otra que últimamente usa en algunas municipalidades tiene mucho mayor fortaleza para altas temperaturas y especialmente para ser instalada garantizando que no tiene ningún inconveniente en la zona sísmica. Entonces, de repente ustedes van a ver esos tipos de tuberías. Ojo, la conexión es similar. Y hay otra que se utiliza para aguas industriales que no traigo aquí, que incluso cuando no tiene en el mercado nacional, supongamos la CPVC, que es la más utilizada también para aguas industriales y no solo aguas negras, se puede utilizar acero inoxidable. Se puede hacer un cambio por acero inoxidable, siempre y cuando tenga grado 350. 350, aquí me vi mal el número.
Ok. Ahora, por cada una hay accesorios, hay maneras de unión. Lo importante es que siempre verifiquemos nosotros. ¿Qué vamos a verificar? La cédula, cuál es la presión que cumple, a cuánto es la temperatura y qué normativa ASTM ella también está cumpliendo, más su diámetro. En este caso, ustedes y yo estamos observando una tubería de 1 pulgada de diámetro de PVC, cédula 40, 450 libras sobre pulgadas cuadradas, soporta 73 grados Fahrenheit y cumple una normativa ASTM. De fábrica, todas, al igual que el acero, las tuberías traen esta nomenclatura, esta impresión en las partes superficiales. Aquí igual se analiza el CPVC, jamás se puede combinar CPVC con PVC, jamás, porque los sistemas obviamente colapsarían, se dañarían. Igual acá tenemos una, ¿verdad? PPR, que es esto, polipropileno copolímetro random. Y en este caso es para agua caliente, está claramente establecido. Bien. ¿Por qué la cédula? ¿Qué es la cédula? Todos siempre nos leemos en las especificaciones, cédula 40, cédula 80, cédula 120. ¿Qué es en sí la cédula, Juan Carlos? Perdón, Henry Noel. ¿Con cuántas usted se ha identificado? Discúlpeme, la cédula dice. Sí, no es la cédula de identidad, sino que No, la yo cédula de la tubería. entiendo. La cédula viene siendo el espesor de la tubería. Correcto, exactamente. El El espesor de la espesor, tubería, de que ya con eso nos indica si la podemos ocupar para alta presión, para baja presión y el distinto tipo de líquido que va a fluir por ella. También varía conforme a su composición que esté hecha. correcto. Entonces, hay diferentes presentaciones. Lo importante es que nos quedemos con esta idea. A mayor cédula, más gruesa es la pared del tubo. Entonces, mientras más gruesa, podemos, como usted bien expresaba, soportar altas presiones, alta temperatura, químicos en el agua, como les dije, también hay cédulas industriales. O sea, se necesita también un sistema de drenaje de aguas industriales. Entonces, eso es lo común que tienen todos. Si ustedes ven, no solo estoy hablando de agua potable, sino que de fluidos más que todo. Siempre prestemos la atención que viene en los planos y especificaciones. Aquí pueden leer, y eso sucede en todo, somos nosotros como supervisores la autoridad que da la aprobación para el relleno de la zanja. A nosotros no nos pueden decir, bueno, aquí tiene la zanja, ya la entregué, ya la relleno. Nosotros debemos estar atentos que porque ya me ha sucedido a mí, de repente paso, están haciendo la excavación y ya colocan la tubería y no está la cama de arena. Y que ya compactaron, discúlpeme, venga para acá, demuéstreme dónde tiene la arena. Yo hasta lo he hecho incluso retirar el material de relleno para que me demuestren y les demuestro yo que no hay arena. Eso ya es un vicio que sinceramente no es un vicio oculto. Nosotros a veces folclóricamente decimos un vicio visible. Entonces, esto solo se los recuerdo para que en algo que aparentemente pasa desapercibido, ustedes como autoridad, como supervisión, diplomáticamente, con inteligencia emocional, recuérdenle al residente o al contratista que ustedes van a dar el visto bueno para el relleno de las zanjas. Este otro aspecto es recordar la oscilación de las tuberías, de las pendientes, ¿verdad? Para el flujo. Entonces, aguas negras del 1 al 2%, aguas pluviales el 1%, y donde hay vados o pasos de un punto a otro es medio por ciento o 0.50%. Las duchas, por lo general, 1%. Si usted hiciera una ducha, construyera una ducha y casualmente tuviera un 3%, ya ha sucedido, uno siente que se marea. El usuario no está conforme porque las duchas especialmente y los drenajes de piso también deben ser imperceptibles.
No puede ser que la persona se esté dando cuenta que hay una inclinación. Por eso es que siempre oscilan desde el 0.5 hasta el 1% como máximo. Este otro aspecto es muy importante. Deben existir drenaje de piso para las zonas de lavado de los servicios sanitarios que se están fabricando, que se están instalando o que van a ser utilizados. Igual tener su trampa, ¿verdad? Como nos indica aquí, y diferentes formas. Aquí tenemos cuál es el acabado. Este es tipo rejilla, reticulado, y este es con una tapa, pero ¿por qué lo evoco? Porque es lo típico que nos van a llevar. Ustedes ven que aparentemente hay una tapa, pero en el perímetro hay como una piscinita, hay como un canalito por donde puede ingresar el agua. Repito, esto se lo tienen que presentar y tal cual ustedes lo van a probar y deben quedarse con uno para verificar que les están cumpliendo. Hay unas redondas, hay otras cuadradas como la que ven ahí, que están cumpliendo con la especificación. Luego, otro aspecto que se les olvida a algunos en obra es la tubería de ventilación. Y en base a esto yo les estoy invitando ahorita, en base a lo que vamos hablando, vayan escribiendo un checklist de todos los requerimientos. Como pueden ver, en un sistema sanitario de piso, las pendientes del piso, los registros que deben existir, eso pasa desapercibido. Como ya son los acabados, nadie deja las esperas. Tuberías de ventilación, que si es sobre techo son 60 centímetros y si hay una azotea o terraza debe ser 1,80 m, cada uno con sus correspondientes detalles. La tubería de ventilación debe ser perpendicular al 100%. El espacio entre la pared y la salida del inodoro debe ser 12 pulgadas. Por efecto de la sismicidad que existe acá en nuestro país, aquí deben existir 2 centímetros. Si hay mingitorios, no veo un mingitorio por aquí, supongamos que este fuera un mingitorio, las esperas desde el piso terminado, y esto, oigan, debe ser muy milimetrado prácticamente, deben ser 45 centímetros. ¿Qué pasa? Esto es un estándar, por eso tenemos que leer claramente qué nos especifican en los detalles, porque si de repente nos encontramos con una salida de inodoro que nos dice que queda a 35 centímetros de la pared, esta espera que quedó en el baño, difícilmente, como esto es lo último que se coloca, vamos a moverlo porque ya está toda esta conexión realizada. Y a veces a algunos también se les olvida, esto ustedes saben que es el acabado, puede ser una cerámica enchapada a la pared y se les olvidó, dejaron 2 centímetros desde la parte de repello, pero no como acabado final. Entonces cuando ya colocan la cerámica, si la cerámica tiene, digamos, un centímetro de espesor, ya solo quedó uno, y entonces ante una vibración, esta taza, ustedes saben que puede hasta fracturarse porque va a estar bastante cercana a la pared. Otro aspecto es los empaques de los inodoros. La descarga hay que probarla para garantizar la fluidez. Y antes de, voy a usar otro color aquí, antes de, como ustedes saben, antes de acabado se hacen las instalaciones hidrosanitarias. Hay que garantizar, esto queda más alto sinceramente, este tubo que quede tapado con, valga la redundancia, con un tapón del mismo material, porque como continúan los trabajos de repello, trabajos en techo, a veces caen rebabas. Si esto queda descubierto, caen rebabas al interior y esas rebabas se van acumulando, y cuando ya se pone la puesta en marcha de este sistema, está obstruido y vemos problemas ya de operatividad.
Entonces, ¿por qué el tubo de ventilación? Si nos olvidamos, vamos a tener gases y malos olores persistentes en los ambientes. Debe garantizarse la verticalidad, debe garantizarse los 60 centímetros sobre techo o 1,80 m en el caso de que sea una terraza o azotea por las personas. Si fuese una terraza o azotea, usted, el promedio en Nicaragua, ahí sí quiero ser clara, ¿verdad? La altura promedio aquí es 1,70 m. Entonces se cree que unos 10 centímetros sobre esa persona no hay problema, no hay incomodidad, es confortable. Si tuviéramos en Alemania, que son personas de 2 metros, ahí sí tiene que sobresalir por lo menos 2,20 m. Eso lo quiero aclarar, pero bueno, en Nicaragua eso es lo que se considera. Luego, la fórmula tal cual estuviéramos viendo matemáticas. Se considera negativo por el esfuerzo lo que son agua caliente y se considera positivo lo que son agua fría. Entonces, los sistemas deben ser canalizados o la trayectoria, todo lo que es agua caliente a la izquierda, todo lo que es agua fría a la derecha. Por lo general están identificados lo que es agua fría con el color celeste, ya en los acabados, ¿verdad? Y lo que es agua caliente, quiero ver aquí, con el color rojo, que es esta parte de aquí. Siempre garantizar juntos, pero no revueltos con respecto a las separaciones. Como pueden observar acá, están las esperas y tienen sus correspondientes tapones para evitar que cuando uno deja de andar en la zona y no ha concluido el proyecto, evidentemente ingresen bichos, ingresen roedores y otros que también en algún momento queden atrapados en la tubería y obstruyan los sistemas. Aquí pueden observar cómo se conecta. Es un sistema aéreo de agua caliente y agua potable. Entonces, importante, en los planos que vamos a ver, dónde vienen ubicadas las tuberías, dónde están las llaves de pase o válvulas de registro, ¿verdad? A ver, aquí no veo en el plano. Que son casualmente las llaves de media vuelta, las que tienen en algún momento, porque si algo está pasando en el sistema, uno cierra la llave y hace la revisión que necesite, ¿verdad? Con sus respectivas cajas para su operación. Igual las separaciones mínimas de la tubería, en el caso de agua potable, 75 centímetros. O sea, entre esta tubería y esta tubería debe haber 65 centímetros. Si fuera drenaje sanitario, debería de ser 1,50 m. Para otro sistema, 30 centímetros. Y en el caso de que necesitemos perforar paredes, nunca dañar los sistemas o elementos estructurales, vigas y columnas. Las pruebas del sistema, por lo general, las más económicas son tres. Una es, primero, de 2 días o 3 días antes se tiene que notificar por medio de la bitácora del supervisor, indicando la fecha, la hora en que se va a iniciar la prueba. Entonces, la primera prueba que nosotros hacemos es la de presión hidrostática. Les voy a decir honestamente, deben ser 4 horas, pero en Nicaragua somos flexibles y la dejamos 2 horas y consideramos que ya es presión. Sin embargo, valga importante aclararles lo siguiente. Cuando el sistema es nuevo totalmente, esta presión debe ser 150 PSI. Ya una vez entre en operación, se permite y logra estabilizarse a 120 PSI. Si el sistema ya existe y nosotros estamos en una etapa de ampliación o remodelación, ella debe ser siempre de 120 PSI. Repito, nosotros a veces dejamos 2 horas, pero lo ideal son 4 horas. La otra es la prueba de estanqueidad. La prueba de estanqueidad es la siguiente. Ya se tiene
la trayectoria con su pendiente, ¿verdad? Entonces, donde existen uniones, donde puede hacer jet, codo, lo que sea, se coloca una T. Se coloca una T y entonces continúa el recorrido de la trayectoria y se coloca un tubo de agua que se llena con una columna de 2 metros. Eso se deja en observación durante 24 horas. Esto, repito, el momento cero es 2 metros. Transcurridas las 24 horas, H1 es 2 metros. Procedemos a volver a medir, pero esta vez un H2. ¿Cuál es el éxito? Volver a encontrar los 2 metros. Esto me está diciendo que no hay fugas, que no hay filtración de agua porque el sistema está bien. El problema está cuando esto desciende y de repente encontramos 1,80 m al día siguiente, 1,90 m. Con esa diferencia que exista de H2 menos H1 implica hacer una inspección punto a punto en toda la red que se ha instalado, y una vez que se encuentra, por lo general, como ustedes saben que aquí hay un suelo, se encuentran zonas húmedas más oscuras, se hacen las reparaciones y se vuelve a repetir esta prueba hasta que nos va a dar una diferencia igual a 0. Es decir, que si se vuelve a encontrar 1,95 m contra 2 metros, esos 5 centímetros implican a seguir explorando a ver qué está pasando. Algunas veces es por falta de sello de las uniones o colocar el adhesivo o el pegamento que se necesitaba. Y el otro es limpieza, ajuste y desinfección, que es aplicar una dosificación de cloro que lo debe dar el ingeniero hidrosanitario para desinfectar el sistema. La primera es a presión de agua, porque cuando son sistemas que se están dejando a la par de los procesos constructivos, entonces en algún momento hay lodo. Entonces, a presión de agua, inmediatamente se lava, sale café al principio hasta que sale blanca o transparente. Y luego se desinfecta para garantizar que no quedaron ahí bacterias residuales de lavado del otro material que existía. Entonces los aparatos sanitarios, como bien es cierto, ya los cuantificamos, pero cada uno tiene propias características. Como les había expresado antes, aquí tenemos, con respecto al acabado de la pared, la separación que existe. Aquí tenemos igual el tanque en el caso de que sean tanques. Ahora, hay unos sistemas de, por ejemplo, inodoros que son con tanque, otros son fluxómetros, ¿verdad? Igual sucede, hay diversos estilos para cada uno de ellos. Entonces aquí les presento, hoy en día hay una ventaja, los proveedores ya en sus páginas web nos dan información de las herramientas, de cada uno de los accesorios, y esto se convierte casi en un juego, otro rompecabezas que nos corresponde instalar. Les voy a presentar acá un video de cómo se hace la instalación de un lavamanos. Una disculpa que como estamos directamente lo enlace a YouTube. Ok, listo. Este es un lavamanos de la marca Helvex, el código HM16. Eso es muy importante que nos aprendamos las herramientas que se van a necesitar. Una llave hexagonal, otras son llave de plomero, llave inglesa y un perico, llave de forma de perico. La instalación es la siguiente. Verificar la ubicación de los huecos, los empaques y hacer las conexiones a la presión requerida. Debe ser lavado, desinfectado de previo. Ese es el drenaje con un silicón especial, ¿verdad? Para ello.
Yo estuve en un proyecto donde casualmente esta pieza creían que llegaba además y dice el fontanero, ahí usaron un teflón, no es necesario y le eliminó. Y ahora vamos a responder por qué sí es necesario viendo este video. Una vez entra puesta en marcha, va a requerir a un futuro el mantenimiento. Aquí miren, esta pieza está unida. Una vez se está utilizando, entonces ya requiere mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? Abrir la llave, limpiar. El cepillo debe ser suave, no debe ser, no los que son duros. Y ahí tenemos un ejemplo. Ese es el primer consejo que les doy a ustedes para ustedes identifican la marca, el modelo del aparato sanitario y entran a la página web que ahora la mayoría de los proveedores fabricantes presentan videos con ilustración de cuáles son los procesos que se necesitan ejecutar para la instalación. Nosotros no somos fontaneros, es cierto, estamos claros de eso, pero vamos a supervisar y garantizar que lo que nos dice el fabricante se cumpla a cabalidad dentro de la obra. Ok. ¿Comentarios, preguntas? Entonces, de lo anterior y esto que viene igual se va haciendo una tabla por eso. ¿Cuántos inodoros son? ¿Qué estilos son? ¿Qué marcas son? ¿Qué modelos son? Y el proceso constructivo en un checklist lo vamos validando. Esto es la conexión de la calle al interior del edificio. Esta es la famosa argueta o caja de registro, ¿verdad? Donde se va a colocar, hay una donde se debe colocar el medidor. Y ese es otro aspecto. Cuando instalen el medidor, siempre ustedes vayan a verificar la lectura inicial del mismo. Pueden traer algunos este error, pero entonces ustedes tomen la fotografía porque es muy importante que el dueño reciba los sistemas con una lectura inicial para darle seguimiento en la operatividad y futuro mantenimiento, por supuesto. Entonces, esta es otra prueba que ya cuando estoy recibiendo los sistemas, yo practico, enciendo todas las láminas, en este caso este es con sensor, ¿verdad? Enciendo, abro todas las llaves y veo que sea flujo constante. Este es un caso de un flujo, sí, estable, adecuado al... Estoy validando cómo está el sensor en este caso. Ahora, además de eso, yo evidentemente reviso en la parte inferior que no existan filtraciones o goteras en el sistema por conexión. Okay. Aquí tengo otro ejemplo, pero hablando un poco de drenaje pluvial. No sé si visualizan esta imagen. ¿Ven café, Giancarlo? Henry. Sí. Sí, profesora, sí. ¿Qué es lo que sucedió? Y ojo con esto, no hablé y hasta ahora lo voy a comentar. La topografía es muy importante para la ejecución de estos sistemas. ¿Ven esta pared? No sé si logran apreciar las marcas que hay en la pared. Sí se ve, sí se ve. Ok, ¿qué sucedió? No se toma la topografía, se obvió la topografía. Tenemos un edificio, pero el drenaje pluvial es superficial, es decir, iba a llover, todo el mundo sabía que iba a llover, pero ¿qué sucedió? Esta parte quedó más baja y yo recuerdo que le decía a la persona, yo no sé si son mis ojos porque yo también me la acercaba, pero veo más bajo estos edificios. No es idea suya, cuando hagamos el movimiento de tierra usted lo va a ver, ingeniera. Ok, resultó que hiciera un movimiento de tierra, yo siempre lo seguí viendo bajo. ¿Y qué resultó? A la primera lluvia esto quedó inclinado, esto quedó prácticamente así, como la parte más baja. Entonces, evidentemente, el edificio, vamos a hacer la exageración de que es así. Entonces, al llover, miren qué pasó. Y esto no es nada. Ahora vean.
a veces es agotador, abrumador, podríamos considerar algunos, ver tantos planos con perfiles, con cotas, curvas de nivel, y lo pasamos desapercibido. Yo no pretendo, aclaro con esto, no pretendo burlarme, pero hay que ver la lección de este video. Hay que aprender de esa lección. Los planos topográficos con curvas de niveles, con elevaciones, con perfiles, tienen que ser respetados. Desde un principio, tanto los supervisores como los contratistas debemos hacer superposición de planos para verificar que no va a existir un conflicto de especialidades. La topografía en la mayoría de proyectos como este tipo que yo tenía de proyectos debe estar casi permanente, ir validando diversos niveles, porque no queremos que se vuelvan a repetir esos sucesos que observamos. Ahora, aquí ante ustedes están viendo un clorinador. Este es el caso cuando uno tiene un pozo en el terreno y entonces va a abastecerse de agua. Entonces, primero recuerden, se hace una prueba de las propiedades físico-químicas del agua y según lo encontrado, esta va a tener un tratamiento indicado siempre por el diseñador o por un ingeniero químico. Posiblemente diga, es agua limpia, no presenta turbiedad, no presenta sedimentos, entonces solo necesita para ser potable la clorinación. Entonces aquí tenemos un tanque de cloro con una bomba que está succionando y esto lo transmite cada cierto tiempo a un reservorio o tanque de agua a través del cual se llega a la red y hace el recorrido hasta el interior del edificio y abastece de agua potable para consumo humano a todos los trabajadores. Aquí tenemos otro sistema que es de drenaje pluvial. ¿Qué es lo que vamos viendo? Primero hacer una lista de lo que se está necesitando para lo anterior y para esto igual validar la calidad del proceso. Nosotros tenemos diversas situaciones de drenaje pluvial. Estos son casualmente unos canales que se están colocando alrededor del terreno del cliente, pero con este tipo de sistema de muro simple, como ustedes recuerdan. Lleva un vado para permitir que aquí hay una calle, evidentemente no se logra visualizar porque tiene material producto de la excavación acopiado, pero importante, la seguridad, el proceso, visualicen por favor. Vamos cuantificando cuántos parales se están instalando, el enchapado prácticamente, las esperas, vean la seguridad de los trabajadores que les falta. Por cómo están trabajando, diría una cuerda o una línea de vida. Es correcto, eso es lo que quiero que ustedes vean. O ya lo dije ahí en el video, creo que por ahí también les llamó la atención. Sí. ¿Ven el riesgo de la división de malla? Ciclón. Está cortado vertical al ras. Algunos tramos no son uniformes. Igual carecen de guantes de seguridad y están colocando piedras, están usando ahí. Dígame el otro que estaba lanzando la piedra y de repente puede caerle a un compañero.
nosotros vamos a ver diversas obras. Y si bien es cierto, en Proyecto MIE es obra vertical, pero por eso se llama supervisión integral. Yo no puedo decir, no voy a ir a supervisar esos canales. ¿Cuál es el objetivo de estos canales? Como están en el perímetro, están desviando las aguas para que ingresen al edificio y es un volumen considerable de agua. ¿Qué es lo que yo hago en este caso? Veo el plano topográfico general y voy marcando los diversos segmentos de cómo avanza la obra. Hay unas que están a nivel de muros del canal, otros están solamente el porte. Creo que ahí estoy llegando yo. Sí, falta poco. Como ven, el concreto lo están fabricando en campo y lo están virtiendo, lo trasladan entre carretillas. Estos jóvenes es una petar, de ella quiero hablar también. La importancia casualmente de ese canal pluvial es, dado que la petar quedó en el punto más bajo, aquí hay como unos 5 metros de diferencia con respecto al punto de la petar, aconteció un evento lluvioso y estos pozos tienen 14 metros de profundidad. Solo tenían un andén, no sé si logran visualizarlo ahí, tenían un andén de 1 metro y luego la malla ciclón para que nadie ingrese, porque obviamente es una petar, ¿verdad? Todo es un sistema bastante completo, sin embargo, cayó agua suficiente y alrededor, como esto es suelo arcillo limoso, eran tierras agrícolas antes, alrededor de esto socavó. Entonces, para evitar futuros problemas de colapso del sistema fue que se creó como una adenda este canal pluvial, porque el flujo de agua era bastante considerable. La petar se llenó y bueno, sí se verificó una buena escorrentía. Aquí tenemos también otra parte de protección de la planta de tratamiento. Bien. Ahora, ojo con los materiales cuando lleguen. La frase es, mire ingeniera, ya llegó la obra. Ok, ya llegaron algunos materiales, muy bien, vamos a ver cómo los colocaste. Algunos lo están usando de vestidor, pero eso de uso de vestidor, si observan esta parte, yo hago el acercamiento y ya tengo aquí una fractura. Es un llamado de atención, pero obviamente como esos se están uniendo a través de cemento, de mortero, pues yo sé que lo pueden corregir, pero hay que evitar que en el almacenamiento de los materiales esto se dañe. Aquí tenemos el caso, este es un pozo de absorción sanitaria, no es una petar, quiero aclararle. Esta prueba yo la hice después de un evento lluvioso también, pero esto casualmente se ubica sentido contrario a la petar, porque agua pluvial, este es para cultivo de agua. Un evento lluvioso, estamos viendo cómo vienen descendiendo, ¿verdad? Las aguas, pero yo tomo la hora en que hago mi recorrido. Podemos contar, son piedras canteras, 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por punto 20, Henry. 8 por punto 20. 1,60. 1.60. Okay, aquí hay 1,60 m. Entonces, luego pasé 30 minutos después y ahora ¿cuánto tenemos? Entonces, yo veo que sí tiene una buena capacidad de absorción el pozo. El detalle está, ya les voy a comentar, que en algún momento estaban obstruidas las tuberías y entonces por ahí pasaron bolsas, este es un galón de algo, ¿verdad? Recipientes, otros materiales que tienen que limpiarla. Y aquí
La petarca, perdón, la petar no, sino este tipo de pozo lleva una geotextil de forro alrededor, donde no se le colocó. También llegaron en algún momento las aves y ya se estaba creando un material vegetativo. Entonces, esto de acá es una escalera que se les permitió para que ellos vinieran a hacer cualquier mantenimiento y obviamente tienen que andar anclados con línea de vida para hacer las limpiezas requeridas y garantizar que pues el pozo de visita pluvial tenga la función para lo cual fue diseñado y construido. Aquí tenemos otro aspecto. Este es un pozo de absorción pluvial y en todas las metodologías, ¿verdad? Chequen acá, por favor, el sistema que se está utilizando. ¿Qué sucedió aquí? Igual, falta de topografía. Este visualmente es el punto más bajo en relación a... No es que esté mal tomada la fotografía, estos pueden tener 1,20 m más bajo que este punto. Entonces, hubo un evento lluvioso y todo alrededor del pozo quedó asolvado, es decir, el lodo arrastró y cayó al pozo. Entonces, ¿qué les tocó a ellos? Retirar el material contaminante, pero lo hicieron casi manual. Miren, con casualmente estos baldes, estas cubetas, ellos rellenaban, lo subían por este malacate al estilo antiguo y alguien los jalaba. Ese trabajo, solo retirar ese material a 10 metros de profundidad, les comento, 16 días solo retirar. Y luego proceder a rellenar con el material adecuado conforme las especificaciones, se dilataron 12 días. Entonces, en todo, siempre nosotros tomemos nota. En este caso, ¿qué es lo que traigo a reflexión? No se visualizan, pero en realidad son 4 trabajadores. Es una excavación manual, demora mucho y ellos necesitaban hacer el mismo trabajo en 4 pozos. Por otro lado, un día de ellos, también yo anoto en mi bitácora, en mis notas personales, 2 de ellos no llegaron a trabajar 2 días porque estaban con calentura o fiebre, temperatura, dado que en la zona estaba dando dengue. Entonces, ojo con todos los procesos, lo que estamos observando ahí, siempre apliquen el observa, registra y reporta. El sistema contra incendios se relaciona con el sistema de agua potable y por eso traigo aquí los mismos tipos de reservorios, porque puede tomarse la misma decisión. Unos pueden ser subterráneos, varían como pueden observar en el tipo de material, unos son plásticos o de neopreno, otros pueden ser metálicos y otros pueden ser de concreto, depende de el requerimiento. Entonces, en ambos hay un control de calidad. Estos que ya vienen prefabricados, simplemente validar cuando ingrese a campo que no presente ninguna ruptura y que se haga una prueba de previo a su instalación en el fondo y que esto tenga pues un relleno que amortigue y que no ejerza una presión que venga a dañar el sistema. Tiene acá una bomba por la cual se succiona y se envía a un determinado destino, ¿verdad? Ahora, en el caso de este tanque metálico, ahí pueden observar que si llevara soldadura tenemos que hacer las pruebas que ya antes hablamos de líquidos penetrantes. Aquí lleva perno, pareciera que tiene remache y tiene evidentemente, tiene los niveles, quiero ver cuánto, no lo logro leer bien. Tiene el manhole que igual es de perno y lo verde, recordemos que es agua potable. Esta es la compuerta de él. Lo rojo es porque llega al sistema contra incendio. Y acá igual, las mismas consideraciones para un sistema de concreto se aplicaría con planos y especificaciones para este tipo de torre, tanque que existe. Nos auxiliamos igual de los planos. ¿Qué nos debe decir el plano? Diagrama de instalación de la red de tubería de los hidrantes. El diagrama de instalación de la red de tubería de los gabinetes contra incendio. El diagrama de instalación de la red de tubería de rociadores automáticos. El diagrama de la ubicación de los extintores y el diagrama de ubicación de bombas contra incendio y reserva de agua para incendio. Asimismo, la simbología. Es muy importante que todos los planos siempre tengan una simbología para nosotros saber leerlos e interpretarlos adecuadamente. Más la memoria de cálculo,
especialmente si como supervisores nos corresponde la tarea de estar atendiendo a los capitanes, ¿verdad?, de la Dirección General de Bomberos. Aquí tenemos un aspecto integral, los hidrantes, los rociadores, el gabinete y la tubería. Aquí tenemos igual, esta le llaman llave siamesa, que es similar a un hidrante, ¿verdad? Y hay otros hidrantes que son de pared similar a esto, pero es como un poquito más ancho, pareciera una llave de manguera. Entonces, tres tipos de existen. Tenemos estos llamados de columnas sencillos. Estos pueden ser dobles, pero están bajo una caja de registro similar a las que antes tenía ENACAL, y este es el más comúnmente utilizado por nosotros. ¿Qué debemos supervisar nosotros? Que la instalación garantice su acceso y fácil utilización. Esto, ¿quién lo usa? El benemérito Cuerpo de Bomberos, la Dirección General de Bomberos. ¿A qué distancia? De 5 a 15 centímetros de la fachada hasta la boca central. Es decir, si usted tiene acá el edificio, esto tiene que quedar en un jardín donde solamente puede accesar el camión de los bomberos. Si usted tiene esta la fachada del edificio, el hidrante se coloca en esta posición y la boca de forma tal que cuando llegue el camión de los bomberos, ellos logren conectar inmediatamente la manguera. Repito aquí, de 5 a 15 centímetros. Él tiene que estar por eso de espaldas a la fachada del edificio, en dirección perpendicular, y aquí está de espaldas a la fachada. En zonas protegidas contra incendios se debe colocar menos de 100 metros y 40 metros cuando está en el resto de zonas no protegidas contra incendios. Igual deben estar señalizados y fuera de los espacios destinados a la circulación de otros vehículos. Esto más comúnmente se puede ver en escuelas, hospitales, centros comerciales. Por eso es que se observa que quedan en jardines y hay delimitación para el estacionamiento a la par de ellos. Aquí tenemos una prueba que se tiene que hacer de campo, es la famosa prueba estática. No, ahorita vamos a mirar la presión estática, ¿ok? Son pruebas de control de calidad. Entonces, él mantiene en este caso 120. Ok, observaron entonces ahí la medición 120. Ahora vamos a ver otra prueba de calidad, que es la dinámica.
entonces ahí ni quiera Dios, ¿verdad? Ponernos a querer estar bañándonos frente a esta prueba. Es alta la presión. Escucharon que supera los 65 PSI, que es lo que necesita el Cuerpo General de Bomberos. Ustedes también en los planos identifiquen estos dispositivos, estos elementos, ¿verdad? Un mando de control o panel inteligente de incendio, la sirena de estilo de luz. Estos son también cuantificables, vienen en los planos, entonces ustedes tienen que cuantificar cuántos sensores de humo hay en el ambiente sala, digamos, en el ambiente cocina, en el ambiente de servicios sanitarios, en el ambiente de compresores, sensores térmicos. Alguien tiene que estar en un cuarto de control haciendo monitoreo de las alarmas y cuál es la estación manual. Estos varían, vienen especificados incluso hasta por marcas y modelos. Lo importante es que también inspeccionen ustedes que cada uno de ellos quede etiquetado para fácilmente identificarlos con el plano en el caso de un evento de que en el monitoreo de las alarmas le digan la etiqueta 1 si este fuera un rociador, aunque este es un sensor de humo, ¿verdad? Y dijéramos, este es el etiquetado, aquí me va a dar una información de que la etiqueta 2 se activó, yo ya sé que ese es el cuarto de una bodega, por ejemplo, y le presto atención para que se tomen las medidas adecuadas. Yo no como supervisor, sino que hay que hacer incluso una prueba de ese sonido y se tiene que informar a los trabajadores o a los otros si acaso ya están en la obra, porque evidentemente es una alarma contra incendio, ok, que se activa y es bien sonora y cualquiera creería que está aconteciendo algo bastante trágico. Entonces, en los planos igual, vamos a identificar los extintores, donde se colocan cada uno de ellos, cuantificarlos y proceder a dar seguimiento si se están instalando tal cual lo indican los planos. Cada extintor tiene que traer su etiqueta de que es nuevo y si es usado, porque a veces hay proyectos que nos toca, se trasladaron de un lugar hasta donde estamos nosotros construyendo, verificar que esté vigente el relleno del extintor. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. En la próxima encuentro vamos a hablar de sistema sanitario. En las tareas yo le voy a poner una matriz, por ejemplo, así, para que ya veamos cómo se hace el chequeo de las tuberías. En este caso, las características que tengo yo como checklist y la ubicación y cantidades. Solamente voy aceptado, no aceptado, y si es una no aceptado sabemos que es una no conformidad. ¿Algún comentario al respecto? Estos formatos se los voy a brindar a ustedes para las cajas de registro, las dimensiones, material de fondo, estas características, si cumplen o no, y si no cumplen ya sabemos que pasa a ser una gestión de no conformidad. En el caso de los tragantes, igual, este es como un checklist que yo tengo, voy dando cierta descripción, ¿verdad? Si acepta o no, y le damos seguimiento. Comentarios, consultas, preguntas. Profesora, una consulta. ¿A qué profundidad dijo que tenía que estar la tubería de drenaje pluvial? No, eso lo tiene que decir el plano y el ingeniero hidrosanitario. Es que la tubería depende del diámetro que estableció el diseñador. Pero el mínimo minimorum de separación con respecto a la del agua potable, cuando ya no tiene suficiente espacio, son 30 centímetros. Ok. ¿Y del terreno, digamos? Lo ideal deberían de estar a 1,20 de profundidad. Sí. A 1,20 de terreno. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, son las 9 de la noche. Yo tenía una pregunta, profe. Sí, Henry, adelante.
Este sábado es el viaje que tenemos programado para León, ¿verdad? Así es, así es. Es que le iba a comunicar que tal vez pueda ser que yo no pueda ir ese viaje porque voy a estar fuera de Nicaragua. Bueno. Bien, les comento lo siguiente, ¿verdad? Yo ya se las había informado en tiempo y forma y evidentemente el lograr conseguir el transporte de la universidad por la seriedad y la investidura que necesitamos, se me hizo un poco difícil porque también otros colegas tenían programada esta gira, otra gira para ellos, ¿verdad? Entonces, el mínimo minimorum, considerando que todos ustedes asistían, salía a $10, sale a $10. Si uno de ustedes no asiste, yo tendría que recargar lo equivalente a usted a los $10, posiblemente pueden ser 11, 12 dólares, que me parece no está bien porque ya anunciamos $10. Entonces, le voy a agradecer, número uno, nos envíe una carta al correo, a mi correo, informando de su caso, pero sí va a tener que pagar el transporte porque yo no puedo seguirle cargando a los colegas. En el caso de ustedes son 9, creo yo. Entonces, si fuesen $90, ¿verdad? Pero si ya estamos hablando de que usted falle, siempre esos $90 yo lo divido entre 8, tendrían que pagar 11.25. Entonces, eso es lo que lamentablemente necesito su apoyo, de que pague el transporte. Eso lo pago en posgrado, ¿verdad? Sí, o puede hacer una transferencia. Ok, está bien, gracias, ingeniera. Claro, claro que sí. Muy bien, buenísimas noches a todos. Gracias por esta compañía y continuamos el próximo sábado. Voy a estar chateando con ustedes vía WhatsApp. Profesor, una consulta. ¿Esta presentación la van a subir, esta grabación la van a subir Sí, en los próximos ahora días? sí, ya. Sí, lo que sucede, ya me explicaron que estaba de vacaciones el técnico, Okay. pero sí, ya él ya está más expedito. Ok, perfecto, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.